Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción, dale like a este vídeo si disfrutas de la literatura, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. En este canal, podrás sumergirte en el mundo fascinante de los libros narrados con pasión y detalle. Hoy, te traemos un relato intrigante y lleno de misterio, El 10º Círculo, escrito por José Antonio Domínguez. Esta obra nos lleva al límite entre lo real y lo sobrenatural, presentándonos a Darrell Kirtley, un hombre cuya vida cambiará para siempre después de un contrato con un misterioso individuo llamado Bones. Un viaje al infierno, un destino marcado y una serie de decisiones que pondrán a prueba su alma. Dividido en 15 capítulos, El 10º Círculo explora temas como la moralidad, el destino, la corrupción y la lucha interna del ser humano. Cada capítulo te llevará más profundo en una trama llena de giros sorprendentes, y no podrás dejar de escuchar hasta llegar al final. Así que prepárate para sumergirte en esta historia. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro con Bones. Darrell Kirtley había vivido toda su vida con una sensación de vacío, un espacio oscuro que no lograba llenar con nada. Aunque tenía un trabajo estable como ejecutivo en una empresa de marketing, algo dentro de él siempre había anhelado algo más. Algo diferente, algo que pudiera finalmente saciar esa sed interna de aventura, poder y tal vez, algo de desesperación. Era una noche como cualquier otra cuando el encuentro con Bones ocurrió. Después de una larga jornada, Darrell caminaba por una calle oscura y tranquila, en uno de esos momentos de la vida en los que se siente que el tiempo no pasa, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y entonces, lo vio. Un hombre de aspecto sombrío lo observaba desde la penumbra de un callejón. La figura era alta, su rostro enmarcado por una barba espesa y sus ojos oscilaban entre lo humano y lo que parecía una sombra viviente. Una extraña presencia emanaba de él, algo más allá de lo tangible, algo inquietante. «Buenas noches», dijo la figura con voz grave y pausada. Darrell se detuvo en seco. Nunca había sido del tipo que conversaba con extraños, pero algo en el tono de esa voz lo hizo titubear antes de responder. «¿Quién eres?», preguntó Darrell, intentando controlar la incomodidad que empezaba a apoderarse de él. El hombre sonrió, un gesto que no llegó a ser una verdadera sonrisa, sino más bien una mueca. «Me llamo Bones», dijo. «Y creo que tengo una oferta para ti que no podrás rechazar». Darrell frunció el ceño. Aunque la curiosidad lo invadió, también algo de desconfianza. «¿Qué tipo de oferta?». Bones dio un paso adelante, acercándose a Darrell sin hacer ruido alguno, como si fuera una sombra que se deslizaba con sigilo. «Una oferta que cambiará tu vida, Darrell», dijo, pronunciando su nombre de manera extraña, como si lo conociera desde siempre. «Te puedo dar lo que más deseas. Poder, control, libertad. A cambio, solo tendrás que hacerme un pequeño favor». «¿Un favor?». Darrell no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «¿A qué te refieres? ¿Quién te crees que eres para ofrecerme algo así?». Bones lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar el alma de Darrell. «No soy nadie importante, Darrell. Solo un mensajero. Y lo que ofrezco no es un simple regalo. Es un pacto. Un contrato». Darrell sintió como la incomodidad aumentaba. Algo no estaba bien. La atmósfera había cambiado, el aire se sentía denso, como si la oscuridad misma los estuviera observando. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, como siempre había sido en su vida. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, a pesar de que sabía que no debía hacerlo. Bones sonrió con una calma inquietante. Solo tu alma, Darrell. «Y tu disposición para ser parte de algo más grande de lo que jamás imaginaste. Firmar este contrato significará que serás parte de un juego mucho más antiguo, mucho más grande de lo que tú entiendes. Pero si lo haces, obtendrás todo lo que has deseado, y mucho más». Darrell se quedó en silencio, su mente procesando la oferta. ¿Un contrato? ¿Un pacto con alguien que parecía salido de una pesadilla? El miedo lo paralizó, pero una extraña sensación de anhelo se apoderó de él. Había algo dentro de él que, aunque no lo entendía completamente, le decía que debía aceptar. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz rasposa. Bones sacó un trozo de papel del bolsillo de su abrigo, un pergamino viejo y desgastado. Solo firma, Darrell. «Eso es todo lo que necesitas hacer».
Después de eso, te guiaré hacia el camino que has estado buscando, el camino que tu alma deseaba desde siempre. Darrell miró el papel. Sus manos temblaban levemente. El aire parecía pesado y cada segundo que pasaba, las dudas se apoderaban más de él. Sin embargo, había algo en ese instante que lo impulsó a seguir adelante, como si la decisión estuviera tomada antes de que él siquiera lo supiera. Con un suspiro profundo, Darrell tomó el bolígrafo que Bones le ofreció y firmó el contrato. En ese preciso momento, una sombra oscura pareció envolverlo. El aire se volvió gélido, y el sonido de su respiración se volvió más fuerte en sus oídos. Darrell levantó la vista, pero Bones ya no estaba frente a él. El callejón, que momentos antes parecía normal, ahora se sentía extraño, ajeno, como si hubiera cruzado a otro mundo. Y así, en la quietud de esa noche sin luna, Darrell Kirtley firmó su destino, sin saber que ese simple acto le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. Capítulo 2. El pacto oscuro. El aire en el callejón se cerró alrededor de Darrell como un abrazo helado. Cada respiración se sintió más difícil de tomar, y el frío parecía penetrar en sus huesos. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el frío ni la sensación de estar en un lugar ajeno, sino la claridad con la que sabía que algo había cambiado en su interior, algo irreversible. El contrato que acababa de firmar había sellado su destino, y aunque las palabras de Bones aún resonaban en su mente, el hombre ya había desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Darrell observó el pergamino en sus manos. El papel envejecido parecía arder entre sus dedos, su textura extraña, casi etérea. La tinta, oscura y espesa, no parecía haber sido escrita en un lenguaje humano. Una sensación extraña recorría su cuerpo, una mezcla de ansiedad y excitación, como si acabara de tomar una decisión que lo llevaría hacia algo grande, algo más allá de lo que había conocido. De repente, un crujido bajo sus pies lo hizo sobresaltarse. Miró hacia abajo y vio cómo la piedra del callejón comenzaba a desmoronarse, como si algo subterráneo comenzara a moverse. La oscuridad de la noche se volvió más profunda, más densa, y Darrell sintió que el suelo bajo él se desvanecía. «¿Qué está pasando?», gritó, mirando alrededor con desesperación, pero no había nadie más allí. En ese momento, escuchó una voz, suave pero penetrante, como un susurro proveniente de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «El contrato ha sido firmado. Ahora eres mío, Darrell Kirtley». La voz no era la de Bones, pero era igualmente familiar. Era la voz que había escuchado en su mente cuando decidió firmar el contrato, una voz que parecía llenar el vacío que siempre había sentido en su vida. Era la voz del destino. Una sombra apareció frente a él, tomando forma poco a poco. Era el mismo hombre, Bones, pero su figura ahora era diferente, más grande, más imponente. Su rostro, oscuro como la noche misma, parecía distorsionarse en el aire, como si estuviera hecho de niebla y oscuridad. Su sonrisa era aún más macabra que antes. «¿Lo sientes, Darrell?», preguntó Bones, con una sonrisa que no era ni humana ni demoníaca. «El poder que acabas de obtener es solo el comienzo. Ahora eres parte de algo mucho más grande. Un susurrador. UN Agent Del Caos. Tu tarea será sencilla: guiar a los mortales hacia la oscuridad, incitar sus peores impulsos, sus deseos más oscuros. Pero recuerda, no hay vuelta atrás». Darrell dio un paso atrás, su mente dando vueltas a toda velocidad. «No entendí todo lo que firmé. ¿Qué quieres decir con eso de ser un susurrador? ¿Por qué me haces esto?» Bones se acercó lentamente, su presencia como un peso en el aire. Has elegido el camino, Darrell. La vida que llevabas ya no te satisfacía, ¿verdad? Buscabas algo más. Algo que te hiciera sentir vivo. Pues bien, ahora tienes lo que querías. Podrás obtener poder, control y más. Pero todo tiene un precio. «¿Qué precio?», murmuró Darrell, sintiendo un nudo en el estómago. La incertidumbre lo estaba devorando. Tu alma, Darrell. Tu alma es la moneda de cambio. Y, como todo contrato, hay reglas que debes seguir. Si fallas en tu tarea, el precio será aún mayor. El aire se espesó aún más, como si el tiempo mismo estuviera siendo ralentizado. Bones levantó una mano, y una nube oscura comenzó a formarse a su alrededor, como una tormenta en miniatura. «El poder que te he otorgado es solo el principio. A partir de ahora,
Verás el mundo de una manera muy diferente. Ya no serás un hombre común, Darrell. Te convertirás en un ente de influencia, uno que puede hacer que los demás tomen decisiones que los lleven a su perdición. Pero no creas que serás invencible. Te vigilare. Siempre. Una corriente de aire frío recorrió el cuerpo de Darrell, y la sombra ante él comenzó a desvanecerse lentamente. Bones, o lo que fuera esa figura, desapareció entre la oscuridad con una rapidez sorprendente. Pero antes de irse, sus palabras resonaron en la mente de Darrell como un eco persistente. Recuerda, Darrell. El pacto está sellado. A partir de ahora, serás el mensajero del caos. Cuando la figura de Bones desapareció por completo, Darrell quedó de pie en medio del callejón, con la sensación de haber sido dejado solo en un abismo que no podía comprender. El frío aún lo envolvía, pero había algo más que lo aterraba: el conocimiento de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no podía regresar atrás. No había marcha atrás. Aterrorizado y confundido, Darrell miró el contrato en sus manos, ahora perfectamente normal, como si nunca hubiera tenido el poder que antes emanaba de él. Pero sabía que no podía ignorarlo. Era su nueva realidad. El precio de su curiosidad y de su desesperación. El primer paso en su camino hacia la oscuridad había sido dado. Capítulo 3. El susurro del poder. Darrell Kirtley no durmió esa noche. De hecho, no estaba seguro de si alguna vez volvería a dormir como lo hacía antes. El contrato, ese papel extraño y antiguo que había firmado, seguía pesando sobre su mente como una sombra persistente. Aunque el sol ya había comenzado a asomar en el horizonte, iluminando tímidamente la ciudad que nunca dormía, Darrell sentía que la oscuridad que había abrazado su alma era más profunda que cualquier noche. Se encontraba sentado en su apartamento, con la mirada fija en la ciudad a través de la ventana. Las luces del amanecer le parecían ajenas, como si ya no perteneciera a ese mundo. Los sonidos de la calle, los coches, los transeúntes que iban y venían, le llegaban como ecos lejanos, distorsionados por una capa invisible de desesperación. A pesar de todo, la promesa de poder seguía retumbando en su cabeza, como una melodía oscura que no podía sacarse de encima. Había algo en esa promesa que lo atraía, algo más fuerte que su miedo. Sabía que ya no podía dar marcha atrás, pero una pequeña parte de él seguía luchando contra la idea de que, en realidad, estaba perdiendo su humanidad. Fue entonces cuando lo sintió. Un susurro. Bajo, casi imperceptible. Como un roce en su mente, tan suave como un suspiro, pero cargado de algo más. Algo oscuro, algo tentador. Darrell. El nombre sonó dentro de su cabeza, como una voz lejana, pero cercana a la vez. Una voz que lo conocía, que hablaba de una manera extraña, casi como si lo estuviera observando desde dentro. Darrell cerró los ojos, apretando las manos sobre sus oídos como si quisiera silenciar la voz. Pero no podía. El susurro se fue intensificando, creciendo en volumen, hasta convertirse en una presencia constante en su mente. Darrell, tienes un trabajo que hacer. El tono era suave, casi paternal, pero había algo en el que provocaba un escalofrío en su interior. La voz estaba cargada de poder, y Darrell sintió como su voluntad comenzaba a ceder ante ella, como si no pudiera resistir el tirón invisible que lo llamaba. Tu primer paso ha sido dado, pero no basta solo con firmar un contrato, Darrell. Debes actuar. Debes despertar en los demás lo que tú mismo llevas dentro: el deseo, la ambición, la desesperación. Eres el susurrador de los deseos oscuros, y tu tarea es guiar a los demás hacia su destino final. Darrell se levantó de golpe, con el corazón acelerado y la respiración agitada. No sabía si estaba soñando o si todo lo que había experimentado desde la noche anterior era real. Pero el susurro no se detuvo. Se apoderó de su mente con una claridad aterradora. Escucha con atención. Cada ser humano tiene un deseo oculto, algo que anhela profundamente, pero que teme enfrentar. Tu trabajo, Darrell, es susurrarles al oído sus deseos más oscuros. Tienes el poder de influir en ellos, de guiarlos hacia lo que realmente desean, aunque no lo sepan. Darrell se frotó los ojos, intentando escapar de ese torbellino de pensamientos. Quería gritar, quería escapar, pero las palabras de la voz seguían resonando, atrapándolo en su red de palabras y promesas. Vas a empezar con alguien cercano. Un amigo, tal vez. Alguien en quien confíes lo suficiente para acercarte,
pero lo suficientemente vulnerable como para que sus deseos ocultos salgan a la luz. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía hacerle eso a alguien que conocía? ¿A alguien en quien confiaba? La idea le resultaba repulsiva, pero no podía negar la fuerza con la que la voz lo estaba empujando. Recuerda, Darrell, este es solo el comienzo. El camino hacia la oscuridad no es fácil, pero es lo que elegiste. Ahora, ve y empieza a trabajar. El poder te está esperando. Antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de escuchar, la voz desapareció tan repentinamente como había llegado. El silencio, ahora pesado y denso, lo rodeaba. Darrell sintió como su mente quedaba en blanco por un momento, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. Pero las palabras de la voz seguían resonando en su interior. Esa tarde, Darrell salió a caminar. Necesitaba despejarse, alejarse de su apartamento, de la ciudad que ahora le parecía extraña. Pero mientras caminaba por las calles, su mente no dejaba de volver al susurro, a esa voz que le ordenaba cumplir con su parte del pacto. Y en el fondo, aunque lo negaba, sabía que no podía resistirse. Algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. El destino, como había dicho Bones, ya estaba sellado. No podía echarse atrás. En la esquina de una calle, vio a su amigo Jeff, un viejo conocido de la universidad. Jeff siempre había sido el tipo de persona que parecía tener todo bajo control, pero Darrell sabía que, como todos, tenía sus propios demonios internos. Algo en su actitud, en su mirada, parecía estar en busca de algo más, algo que ni él mismo entendía. A medida que Darrell se acercaba a él, sintió como el susurro regresaba, esta vez más fuerte, más claro. Es él. Él es el primero. Darrell se detuvo frente a Jeff, quien lo miró con una sonrisa, aparentemente feliz de verlo. Darrell. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, viejo amigo? Darrell forzó una sonrisa. Bien, bien. Solo, pensaba ent. Jeff levantó una ceja, curioso. En mí. ¿Qué pasa? Darrell trago saliva. La voz en su cabeza le decía que era el momento, que debía empezar. Dile lo que debe oír, Darrell. Despierta sus deseos. ¿Qué harías si pudieras tenerlo todo, Jeff? Preguntó Darrell, sus palabras saliendo con una suavidad inquietante. Si pudieras conseguir todo lo que has soñado, sin ninguna consecuencia, ¿lo harías? Jeff lo miró desconcertado, pero la curiosidad pronto comenzó a brillar en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Darrell sonrió, una sonrisa que no era completamente suya. Era la sonrisa de alguien que sabía más de lo que debía. Y mientras lo hacía, una oscura satisfacción comenzó a crecer dentro de él. Piensa en ello, Jeff. ¿Qué es lo que realmente deseas, lo que nadie sabe? Piensa en eso y dime si no lo harías, si te lo ofrecieran. Capítulo 4. El primer susurro. El día siguiente a su encuentro con Jeff no trajo consigo la sensación de alivio que Darrell esperaba. La semilla que había plantado en la mente de su amigo había comenzado a germinar, y aunque Jeff había reaccionado con algo de sorpresa ante su inusual pregunta, la curiosidad había quedado prendida en él, como una chispa que no podía extinguirse. Darrell lo vio al día siguiente en la universidad, con los ojos más perdidos que nunca, como si estuviera tratando de comprender algo que no podía explicar. Desde que el susurro había comenzado, no había paz para Darrell. La voz que le hablaba no se había callado ni un solo momento. Si no era en su mente, era en sus sueños, un murmullo constante que lo guiaba hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. Había algo, una fuerza extraña, que le pedía actuar, que lo empujaba a seguir adelante. No importaba cuán consciente fuera de la perversidad de sus acciones, no podía detenerse. Por la tarde, mientras caminaba por el campus universitario, vio a Jeff de nuevo, esta vez sentado en una cafetería con su habitual expresión pensativa. Darrell no pudo evitarlo, la imagen de su amigo, tan aparentemente seguro de sí mismo, lo impulsaba a acercarse. No era solo el deseo de ver qué pensaba, sino el conocimiento inquietante de que su tarea acababa de comenzar. Se acercó a la mesa de Jeff con paso firme, su mente agitada. Mientras se sentaba frente a él, notó que Jeff levantaba la vista con un aire desconcertado. Darrell, ¿de verdad crees que todo eso es posible? ¿Que uno puede tener todo lo que quiere sin que haya consecuencias? Jeff lo miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto.
Darrell, sin mostrar una pizca de vacilación, asintió lentamente. Claro que sí. ¿Quién te lo impide? Hay momentos en la vida en los que simplemente hay que tomar lo que se desea, sin pensar en los demás. El mundo está lleno de oportunidades, pero son pocos los que realmente las aprovechan. Jeff frunció el ceño, sopesando las palabras de su amigo. No sé, Darrell. No sé si podría hacer algo así. Siempre he sido del tipo que cree que lo que haces vuelve a ti de alguna forma. Darrell sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa fue algo diferente, más afilada, como si estuviera manejando una pieza de ajedrez. Eso es precisamente lo que te está limitando, Jeff. Pensar que las cosas siempre deben ser de una manera. La vida no es tan justa como creemos, y si tú sigues esperando que las cosas se den solas, terminarás perdiendo lo que realmente quieres. Jeff se quedó en silencio, observando a Darrell como si intentara descifrar algo. La conversación estaba tomando un giro extraño, y Darrell lo sabía. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, estaba siendo guiado por algo más grande, algo que estaba más allá de su control. La voz en su cabeza le decía que siguiera, que empujara más fuerte, que no dejara que Jeff se escapara. Haslow. Darrell. El primer paso debe ser dado ahora. Deja que él vea la verdad, aunque no quiera. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Jeff, sin dejar de mirarlo con una expresión de duda. Darrell inclinó la cabeza ligeramente, observando a su amigo como si estuviera evaluando algo. La oportunidad estaba frente a él. Era ahora o nunca. Piensa en lo que siempre has querido, Jeff. Piensa en todo lo que has deseado. Sabes que lo que realmente quieres está al alcance, solo tienes que aceptarlo. El miedo y la moral solo son barreras que nos ponemos nosotros mismos. Jeff lo miró fijamente, sus ojos reflejaban un destello de duda, pero también algo más. Había algo en lo que Darrell decía que lo estaba atrayendo, un algo que no podía identificar. Estaba comenzando a cuestionarse a sí mismo. No lo sé, Darrell, es complicado. Lo sé, respondió Darrell con suavidad, pero solo tú puedes dar ese primer paso. Yo solo te estoy ayudando a verlo. Es tu decisión, Jeff. Nadie más puede elegir por ti. El silencio se instaló entre ellos. Jeff bajó la mirada y, por un instante, Darrell pensó que había perdido. Pero de repente, Jeff habló, su voz vacilante. ¿Qué harías tú, Darrell? Si tuvieras la oportunidad de hacer algo, ¿lo harías? Sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Darrell no pudo evitar sonreír. La semilla había germinado. Yo lo haría sin pensarlo dos veces, respondió, sus palabras casi como un susurro. Es lo que realmente deseas, ¿verdad? No tener que seguir las reglas, no tener que vivir a la sombra de las expectativas. Tienes el poder de cambiar tu vida, Jeff. Todo está en tus manos. Jeff se quedó pensativo por un largo rato, como si las palabras de Darrell estuvieran abriendo algo dentro de él, algo que no había visto antes. La duda en sus ojos comenzó a disiparse, reemplazada por una resolución titubeante. Sabía que estaba en una encrucijada, pero no sabía aún si daría el paso hacia lo que Darrell sugería. ¿Y si hago eso, Darrell, qué pasa después? ¿Qué tendría que hacer? Darrell se reclinó en su silla, dejando que el silencio se alargara un momento. Sabía que estaba en el límite de algo grande, algo que no podría detenerse. Y mientras lo miraba, escuchó el susurro nuevamente, esta vez más fuerte. Lo que sea necesario, Darrell. Es tu momento. Ahora él te pertenece. Lo que tú decidas, Jeff, dijo Darrell, su voz tranquila pero implacable. Lo único que necesitas hacer es dejar ir tus miedos. El camino está ante ti, y solo tú puedes elegir caminarlo. El destino de Jeff, al igual que el de Darrell, estaba comenzando a tomar forma, y aunque ambos aún no lo sabían, sus vidas jamás serían las mismas. Capítulo 5. La trampa de la elección. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían ajenos a la tormenta que se libraba en el interior de Darrell. Había algo extraño en el aire aquella tarde. Todo en la universidad, los rostros de los estudiantes, el bullicio de la ciudad, parecía estar relacionado con el cambio que se estaba gestando dentro de él. Era una sensación de poder creciente, pero también de incertidumbre, de que cada palabra que decía y cada acción que tomaba lo estaba llevando por un sendero irreversible.
No sabía si todo lo que estaba experimentando era real. Lo que sí sabía era que ya no podía detenerse. Había dado un primer paso, y ese paso lo había llevado a otro. Cada susurro, cada palabra que la voz le decía, le empujaba a continuar. No importaba cuánto se resistiera. Era como si la fuerza que lo guiaba estuviera más allá de su control, como si él ya no fuera más que una marioneta en manos de algo más grande. Ese mismo día, Darrell se encontró de nuevo con Jeff en la cafetería del campus. Su amigo estaba sentado en la misma mesa, mirando su teléfono con una expresión distraída. A medida que Darrell se acercaba, notó que algo había cambiado en su actitud. Aunque no lo dijo abiertamente, podía ver la sombra de la duda y la confusión en sus ojos. Algo había comenzado a despertar en él, y Darrell lo sabía. Se sentó frente a Jeff sin decir una palabra, observando cómo su amigo levantaba la vista lentamente. «Hola, Darrell», dijo Jeff, su voz vacilante. «Tengo que admitir que he estado pensando mucho sobre lo que hablamos ayer». Darrell asintió, sin mostrar ninguna emoción. Es normal, Jeff. Las decisiones importantes nunca son fáciles. Jeff lo miró por un momento, y luego se inclinó hacia adelante. «Lo que me dijiste, me ha estado rondando en la cabeza. Sobre lo de hacer lo que realmente quiero, sin restricciones. No sé, es como si tuviera una oportunidad de cambiar todo, pero al mismo tiempo, tengo miedo. Miedo de lo que podría pasar después». Darrell lo observó, sus ojos fríos y calculadores. La voz en su mente le decía que estaba muy cerca, que debía apretar el lazo. Era el momento perfecto para empujarlo al siguiente nivel. «Recuerda, Darrell, él está a un paso de caer. No lo dejes ir». «Jeff», dijo Darrell, su tono suave pero firme, «el miedo es lo que nos detiene, lo que nos mantiene en cadenas. Piensa en lo que quieres, en lo que realmente has deseado toda tu vida. No podemos vivir con miedo, no podemos vivir esperando que las cosas se den solas. Si quieres cambiar tu destino, debes tomar el control. Y eso, amigo mío, significa dejar de preocuparte por lo que podría pasar después». Jeff lo miró fijamente, una mezcla de miedo y fascinación en su rostro. «¿Y si me arrepiento? ¿Y si todo lo que gano tiene un costo que no puedo pagar?» Darrell sonrió levemente, sintiendo cómo su influencia comenzaba a arraigarse en la mente de su amigo. «La vida no tiene garantías, Jeff. Nada en este mundo es seguro. Pero si no tomas el riesgo, si no decides por ti mismo lo que quieres, vivirás en la sombra de lo que podrías haber sido. La elección siempre está en tus manos, pero solo tú puedes dar el paso». La voz volvió a susurrar en su mente, fuerte y clara. «Dile lo que debe escuchar». No hay marcha atrás. «Jeff, lo que estás sintiendo es natural. Es el miedo a lo desconocido. Todos lo hemos sentido en algún momento. Pero al final, lo único que importa es lo que elijas. Tienes el poder de decidir. Si no tomas esta oportunidad, alguien más lo hará por ti. Y no sabrás lo que perdiste hasta que sea demasiado tarde». Jeff se quedó en silencio, sus ojos mirando a Darrell como si buscara algo en su expresión, algo que lo guiara. Finalmente, respiró hondo y habló con voz más segura, pero aún llena de incertidumbre. «¿Y qué tengo que hacer, Darrell? ¿Cómo empiezo?» Darrell se reclinó en su silla, observando a su amigo con una calma que no sentía. En su interior, una mezcla de emoción y preocupación crecía. Esto era más de lo que había anticipado, pero no podía echarse atrás. Es simple, Darrell. Hazle ver lo que está al frente, guíalo hacia lo que realmente desea. Él lo aceptará, si es lo que necesita. Lo primero que tienes que hacer es mirar dentro de ti mismo, Jeff. Pregúntate qué es lo que realmente quieres, lo que siempre has deseado en lo más profundo. La respuesta está ahí, esperando ser reconocida. No lo ignores. El primer paso siempre es el más difícil, pero es también el más liberador. Jeff parecía estar procesando sus palabras, y por un momento, Darrell pensó que había perdido su oportunidad. Pero luego, Jeff asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. «¿Y después?», preguntó con cautela. «Después», dijo Darrell con una sonrisa que no era completamente suya, «después lo sabrás. Pero nunca lo sabrás si no das ese primer paso. Solo tú tienes la respuesta». En ese momento, algo cambió en Jeff. El aire alrededor de él parecía más pesado,
como si una puerta invisible se hubiera abierto, y Darrell lo había guiado hacia ella. La elección estaba hecha, y aunque Jeff no lo sabía aún, había caído en la trampa que Darrell había tendido. Ya no había vuelta atrás. A medida que Darrell se levantaba para irse, la voz en su mente volvió a susurrar con satisfacción. Bien hecho, Darrell. El camino está despejado. Ahora, todo lo que queda es observar. Mientras caminaba hacia la salida de la cafetería, sentía como el poder de la influencia lo envolvía. Era como si las piezas del rompecabezas estuvieran encajando perfectamente. Jeff, su amigo, ahora era parte de algo mucho más grande, algo que él mismo no podía comprender aún. Y lo peor de todo, pensó Darrell, es que no podía detenerse. Ya no sabía cómo. Capítulo 6. El desenlace del silencio. El día siguiente a su conversación con Jeff pasó con la calma inquietante de un preludio. Darrell sentía una tensión creciente en su interior, un retumbante susurro que no dejaba de acosarlo. Mientras caminaba por el campus, podía sentir las miradas furtivas de los estudiantes, pero ninguna de ellas lo tocaba. Estaba atrapado en su mente, sumido en sus pensamientos, como si cada paso fuera un eco de una decisión ya tomada. El ambiente a su alrededor parecía completamente ajeno a la tormenta que se desataba en su mente. Nadie parecía entender, ni siquiera él mismo, lo que estaba ocurriendo. Había algo profundo en el proceso de manipulación en el que se encontraba, algo que le parecía natural, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Es solo un juego, Darrell. Solo un juego. La voz en su cabeza sonó otra vez, clara y decidida. En su interior, se sentía extraño, desorientado. Pero al mismo tiempo, había una frialdad en él, como si ya hubiera cruzado una línea invisible de la que no había regreso. En la biblioteca, al caer la tarde, Darrell se encontró con Jeff de nuevo. Esta vez, su amigo no estaba sentado en una mesa, ni mirando distraídamente sus libros. Se le acercó con un aire diferente, más decidido, pero también con una sombra de duda en los ojos. Había algo en su postura, en su forma de caminar, que indicaba que la conversación que tendrían cambiaría las cosas para siempre. Darrell, dijo Jeff, su voz grave, he estado pensando en lo que dijiste. No puedo dejar de pensar en ello. Y he llegado a la conclusión de que tienes razón, en parte. Creo que es hora de dejar de dudar. Darrell levantó la mirada, observando con atención cada palabra que su amigo pronunciaba. Aunque no lo dijera explícitamente, podía sentir que Jeff ya estaba cambiando, que había dado un paso en el camino de no retorno. Era solo cuestión de tiempo antes de que las piezas se encajaran por completo. Haslow. Darrell. Dile lo que necesita escuchar. Ahora. La voz volvió a hablarle, con una urgencia casi palpable. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Darrell, sus ojos fijos en Jeff. ¿Vas a seguir esperando que las cosas caigan del cielo, o vas a tomar lo que te corresponde? Jeff lo miró, su expresión tensa, pero también más segura que antes. Voy a hacerlo. Lo que sea necesario. No voy a esperar más. Darrell sonrió por dentro. Sabía que ya no era solo una cuestión de influir, sino de ver cómo todo se desarrollaba ante él. Jeff estaba más cerca que nunca de cruzar la línea, y la oportunidad de manipularlo aún estaba fresca, al alcance de la mano. Este es el momento. No dudes. Si haces esto, Jeff, dijo Darrell con una voz tranquila pero firme, no habrá vuelta atrás. No habrá arrepentimientos. Solo tú decidirás cómo quieres vivir a partir de ahora. Jeff asintió, casi como si una fuerza interna lo hubiera obligado a hacerlo. La decisión estaba tomada, pero aún había algo que no podía dejar de preguntarse. Pero, Darrell, ¿y si esto cambia todo? ¿Y si me arrepiento más tarde? El arrepentimiento es un lujo, Jeff, respondió Darrell. La vida no te da tiempo para arrepentir. Solo te da tiempo para actuar, y si no actúas ahora, la oportunidad se habrá ido para siempre. Jeff lo miró con algo que podría haber sido una mezcla de miedo y anticipación. Su respiración se aceleró ligeramente mientras absorbía las palabras de Darrell. Sabía que lo que había dicho era cierto. La oportunidad que le estaba ofreciendo era única, una ventana que se cerraría rápidamente si no la aprovechaba. Entonces, ¿cómo empiezo?, preguntó Jeff, su voz llena de una determinación tensa. Darrell se inclinó hacia adelante, mirando a su amigo con una sonrisa fría, casi calculadora.
Lo primero que tienes que hacer es tomar lo que deseas sin pensar en las consecuencias. Lo que realmente quieres está a tu alcance. No dejes que nada te detenga. Deja que las reglas del mundo se rompan a tu alrededor. La libertad está en tus manos, Jeff. Tómala. Es ahora o nunca, Jeff. No hay vuelta atrás. La voz resonaba en su mente con una claridad aterradora. Jeff tragó saliva, pero su rostro se endureció. Había algo en sus ojos, un brillo inconfundible que Darrell reconoció al instante. Era el brillo del hombre que ya había tomado su decisión, que ya no estaba dispuesto a mirar atrás. Lo haré, dijo Jeff con una firmeza renovada. Lo haré. Darrell lo observó mientras su amigo se levantaba y se alejaba, desapareciendo entre las estanterías de la biblioteca. Un sentimiento de satisfacción recorrió su cuerpo, pero no era un sentimiento de triunfo, sino de una quietud inquietante. Había plantado la semilla, había dado el empujón necesario, pero sabía que la verdadera prueba comenzaría ahora. El juego acaba de comenzar, Darrell. Y tú eres el jugador principal. Él mismo no podía dejar de sentir una mezcla de emociones. No era solo el placer del poder sobre Jeff lo que lo inquietaba, sino la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. Algo que iba más allá de sus manipulaciones, algo que lo alcanzaría en algún punto del camino. Con los ojos clavados en la entrada de la biblioteca, Darrell respiró hondo. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse. Capítulo 7. Los ecos del pasado. El campus parecía más grande de lo habitual esa mañana, como si el peso de las decisiones recientes se hubiera extendido por cada rincón, impregnando el aire con una atmósfera pesada. Darrell caminaba por los pasillos, su mente aún rondando las palabras que Jeff había dicho la tarde anterior. La decisión ya estaba tomada, y aunque él sabía que su influencia había sido clave, algo en su interior le decía que no podría detenerse allí. La rueda ya estaba en movimiento. La sensación de poder que experimentaba lo envolvía como una niebla invisible, pero no era un poder reconfortante. Era frío, distante, algo que lo separaba aún más de las personas que antes había considerado sus amigos. No era solo el control sobre Jeff lo que lo inquietaba, sino el hecho de que se estaba alejando cada vez más de lo que había sido. Tú no estás cambiando, Darrell. Estás revelándote tal como eres. Deja de dudar. La voz en su mente era firme, pero Darrell no estaba seguro de si estaba hablando consigo mismo o si era algo externo, algo que lo guiaba. Todo comenzaba a volverse difuso, como si las fronteras entre lo que él deseaba y lo que se le estaba imponiendo se desdibujaran. Se dirigió hacia la biblioteca con paso firme, aunque algo en su pecho apretaba con cada paso. Dentro, las estanterías altas y los pasillos abarrotados de libros le ofrecían una sensación de calma, pero también de claustrofobia. Cada rincón le traía recuerdos, y al pasar por el pasillo donde solía reunirse con sus viejos amigos, sintió un tirón en el corazón. El viejo grupo ya no existía de la manera en que él lo recordaba. Con Jeff sumido en su propio viaje hacia la toma de decisiones radicales y los demás distantes por sus propias razones, Darrell comenzaba a sentirse más aislado que nunca. La gente, que antes formaba una red de apoyo, ahora se volvía meros rostros que cruzaban su camino, ajenos a lo que realmente pasaba en su interior. Fue en ese instante cuando vio a alguien en el rincón más apartado de la biblioteca. Una figura conocida, pero que hacía mucho tiempo que no veía. Lara, una compañera que había sido cercana en el pasado, antes de que las decisiones de Darrell lo alejaran de todo lo que había conocido. Ella estaba sentada sola, rodeada de libros de psicología y filosofía, leyendo con una concentración casi perturbadora. Había algo en ella que lo atraía, algo que, al mismo tiempo, lo llenaba de una extraña sensación de incomodidad. Lara levantó la mirada cuando lo vio acercarse, su rostro sereno pero con una leve sombra de preocupación en los ojos. Había algo en su expresión que reflejaba una sabiduría que Darrell ya no poseía, una claridad que lo hacía sentir aún más perdido. Él le sonrió, tratando de ocultar el desasosiego que comenzaba a formar raíces dentro de él. «Hola, Lara», dijo Darrell, su voz forzada pero cordial. «Hace tiempo que no te veía». Lara cerró el libro lentamente y lo miró fijamente. «Sí, hace tiempo», respondió con una calma que parecía desafiar la agitación que sentía Darrell. «Pero no es solo eso, Darrell. He notado algo en ti. Estás cambiando, ¿verdad?» Él se detuvo por un momento, sorprendido. ¿Cómo podía ella saberlo?
¿Qué había notado exactamente? Lara, con su aguda percepción, siempre había sido capaz de ver más allá de las apariencias. A lo largo de los años, su conexión había sido profunda, pero también había una barrera invisible entre ellos que parecía haberse vuelto más sólida con el tiempo. Es solo que, las cosas están siendo un poco diferentes últimamente, dijo Darrell, incapaz de ofrecer una respuesta más clara. Todo está un poco confuso. Lara lo observó en silencio por unos segundos, como si estuviera evaluando cada palabra que él decía. Finalmente, habló con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus pensamientos. Darrell, a veces creemos que estamos tomando las decisiones correctas. Que todo lo que estamos haciendo tiene sentido. Pero cuando nos alejamos de quienes realmente somos, cuando dejamos que las sombras de otros nos dicten el camino, terminamos perdiéndonos. Y luego, nos damos cuenta de que no sabemos cómo volver. Las palabras de Lara golpearon a Darrell con una intensidad inesperada. Por un instante, se sintió vulnerable, como si ella hubiera desnudado una parte del que pensaba haber ocultado con éxito. El eco de sus palabras reverberaba en su mente, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. ¿Realmente estás perdido, Darrell? ¿O solo has decidido seguir un camino diferente? La voz en su mente se coló en sus pensamientos, disonante y desafiante. Creo que sabes lo que estás diciendo, Lara, respondió Darrell, su tono más suave, como si estuviera buscando algo en sus palabras. Pero las cosas no siempre son tan simples. Hay más en juego de lo que parece. Lara asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Lo sé. Pero la vida no se mide por lo que conseguimos o por las decisiones que tomamos a base de lo que otros esperan de nosotros. La vida se mide por la verdad que encontramos en nosotros mismos. Darrell no sabía qué decir. La mirada de Lara lo desarmaba. Y por un instante, dudó. Dudó de todo lo que había hecho, de todo lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces, la voz en su mente volvió a susurrar, recordándole lo que estaba en juego, recordándole el poder que ya tenía sobre Jeff y cómo, de alguna manera, estaba al borde de un precipicio. No escuches lo que ella dice. Estás en el camino correcto. Hazlo todo para ganar. Ya no hay vuelta atrás. Gracias, Lara, dijo Darrell finalmente, su tono resuelto, pero también lleno de una tristeza que no había esperado sentir. Lo pensaré. Lara le sonrió tristemente, como si supiera que lo que había dicho no cambiaría el curso de lo que él ya había decidido. Solo recuerda una cosa, Darrell. No importa lo que elijas, no importa cuán lejos llegues, siempre hay algo que te recuerda quién eres en realidad. Y con esas palabras, Darrell se alejó, sintiendo el peso de la conversación en su espalda. Mientras caminaba por el pasillo de la biblioteca, no pudo evitar pensar en lo que había dicho Lara. ¿Había realmente elegido el camino correcto? O quizás estaba perdiéndose en algo mucho más grande, más oscuro, de lo que se había dado cuenta. Tú sabes lo que haces, Darrell. No te detengas. La voz en su cabeza lo incitaba, llevándolo hacia un destino que ya no podía cambiar. Capítulo 8. La ruptura del silencio. El reloj de la torre marcaba las 6 de la tarde, y el campus empezaba a despojarse de su bullicio habitual. Las sombras largas de la tarde se deslizaban sobre los edificios, creando una atmósfera de calma inquietante. Darrell caminaba por el sendero entre los árboles, sintiendo el fresco aire primaveral que le acariciaba la piel, pero sin lograr aliviar la pesadez que llevaba dentro. Había algo en el ambiente, en la tranquilidad de ese instante, que lo hacía sentirse más desconectado que nunca. Lo que había comenzado como una simple estrategia de manipulación hacia Jeff estaba evolucionando, como si algo mucho más grande y peligroso estuviera tomando forma bajo la superficie. Cada decisión que tomaba lo alejaba más de su antigua vida, y más cerca de una oscuridad que no podía identificar, pero que sentía arrolladora. Esto es lo que querías, Darrell. El control. El poder. No hay vuelta atrás ahora. La voz en su mente, más fuerte que nunca, resonaba como un latido en su pecho. Pero aún había algo que no podía callar, algo en lo profundo de su ser que lo empujaba a cuestionarse. ¿Estaba realmente ganando lo que quería? ¿O estaba perdiendo su alma en el proceso? Se detuvo frente al edificio principal, donde una pequeña multitud de estudiantes se congregaba alrededor de una mesa. Entre ellos, vio a Jeff. Estaba hablando con un grupo de compañeros, pero su postura, su actitud,
ya no era la misma. Había algo de dureza en su rostro, una sombra de algo sombrío que Darrell reconoció al instante. Era el primer signo de que Jeff había cruzado ese umbral, el umbral del que ya no había regreso. Es ahora, Darrell. Ahora es cuando tienes que apretar el control. Darrell avanzó hacia la mesa con paso decidido, su mente fría y calculadora. Cuando Jeff lo vio acercarse, sus ojos destellaron, pero no con la familiaridad de antes. Ahora había algo más, algo distante. Era como si su amigo ya no lo viera como lo mismo, como si el juego que había comenzado entre ellos estuviera alcanzando un punto de no retorno. Darrell, dijo Jeff, su voz grave. Tengo que hablar contigo. Sin rodeos, Darrell se sentó junto a él, observando a los demás que se dispersaban lentamente, dejándolos a solas. Era el momento. La oportunidad estaba justo frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó Darrell, controlando sus emociones con dificultad. Sabía que todo lo que estaba sucediendo en ese instante tenía un propósito mayor. Este era el resultado de todo lo que había sembrado. Jeff, su amigo, ya no era el mismo. Jeff lo miró fijamente. Sus ojos, normalmente suaves, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. Lo que estamos haciendo, Darrell, no está bien. Todo lo que me has estado diciendo, todo lo que me has estado sugiriendo, estoy empezando a darme cuenta de que no es lo que quiero. Ya no sé quién soy en todo esto. Darrell sintió un nudo en el estómago. La reacción de Jeff no era la que había anticipado. De alguna manera, esperaba que su amigo se sumergiera aún más en su juego, que siguiera las instrucciones que le había dado. Pero la confusión y la duda en la voz de Jeff lo hicieron tambalear. Había algo en la forma en que hablaba, algo en la intensidad de su mirada, que lo hacía dudar de todo lo que había estado construyendo. Jeff, no puedes echarte atrás ahora, dijo Darrell, su voz más fría de lo que pretendía. Estás demasiado involucrado. No puedes simplemente parar y dar marcha atrás. Ya lo decidiste. Jeff lo miró fijamente, con los ojos llenos de una determinación que Darrell no esperaba. No, Darrell. Tú decidiste por mí. Me empujaste a hacer algo que no quería hacer. Pero ahora estoy eligiendo. Estoy eligiendo pensar por mí mismo. Las palabras de Jeff fueron como un golpe en el estómago. Darrell nunca había considerado que su influencia fuera tan directa, que alguien pudiera darse cuenta de él. Alcance de lo que estaba ocurriendo. ¿Había estado tan ciego? ¿Había sobreestimado su capacidad para manipular a los demás? Esto no es parte del plan. No lo dejes escapar, Darrell. Haz algo. La voz en su mente lo urgía, pero él ya no estaba seguro de qué hacer. El control, que había sido tan firme antes, comenzaba a resquebrajarse. Jeff se levantó de la mesa, sin esperar respuesta de Darrell. Lo siento, Darrell. Pero ya no puedo seguir con esto. Necesito tiempo para pensar. Y no quiero estar más cerca de esto. Darrell permaneció sentado, mirando a su amigo alejarse. Un sudor frío cubría su frente. Nunca pensó que las cosas tomarían este giro. La situación se estaba saliendo de control, y él no tenía idea de cómo manejarlo. Esto es lo que pasa cuando intentas jugar con la voluntad de los demás. Ahora, ¿qué vas a hacer? El mundo a su alrededor parecía ralentizarse, como si la realidad misma estuviera cambiando bajo sus pies. Sabía que Jeff se estaba alejando, y con él, tal vez todo lo que había estado construyendo. Pero lo peor era que no sabía qué hacer para detenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Darrell sintió que había perdido el control. Y no era algo que pudiera permitir. No podía. No podía dejar que todo lo que había logrado se desmoronara. Recuerda, Darrell. No hay lugar para la duda. Tienes que apretar las riendas. Con un suspiro pesado, Darrell se levantó de la mesa y salió al pasillo. No sabía cómo, pero tenía que hacer algo para recuperar lo que sentía que estaba perdiendo. Y, mientras caminaba, una decisión se estaba formando en su mente. Si no podía manipular la situación a través de su influencia, tendría que hacerlo por otros medios. El juego continúa, Darrell. Y tú eres el que controla las reglas. Capítulo 9. La trampa de la inocencia. La oscuridad de la noche se había instalado por completo sobre el campus. Las luces de la calle parpadeaban con un brillo tenue, mientras las sombras de los árboles se extendían como dedos oscuros que parecían acechar cada paso.
Darrell caminaba por el campus con una determinación que solo él comprendía, pero algo dentro de él no estaba en paz. La conversación con Jeff seguía resonando en su mente, y la incertidumbre que había sembrado en su amigo parecía estar creciendo como una planta venenosa. Mientras avanzaba, el eco de sus propios pasos parecía retumbar en su cabeza, como si fueran un recordatorio constante de su creciente desconcierto. ¿Qué es lo que quiero?, se preguntaba. Había sido tan claro en sus intenciones, tan seguro de lo que estaba haciendo, pero ahora las cosas se veían diferentes. La imagen de Jeff alejándose de él, el rechazo palpable en sus palabras, lo había tocado de una manera que no esperaba. No te detengas ahora. No puedes. Lo que has hecho hasta aquí no puede desmoronarse. La voz, esa voz interna que siempre le había dado fuerzas, parecía más fuerte que nunca, presionando, empujando. Pero una parte de él comenzaba a cuestionar. ¿Realmente lo que estaba haciendo estaba bien? ¿Realmente estaba siendo quien quería ser? El control, el poder, las manipulaciones, todo eso parecía ir en contra de los valores con los que había crecido, pero ahora todo estaba mezclado en una maraña de decisiones y emociones. No podía darse el lujo de dudar, no cuando ya había llevado a tantas personas por este camino. Darrell llegó a una esquina del campus, donde una silueta familiar lo esperaba. Era Emily. La chica con la que había comenzado a hablar en los últimos días, una persona que parecía tan ajena a todo lo que estaba sucediendo en su vida, pero al mismo tiempo, tan cercana. Emily estaba sentada en una banca, absorta en un libro, pero al escuchar el sonido de sus pasos, levantó la mirada y sonrió. «Hola, Darrell», dijo ella, su voz suave y cálida. «Pensé que no ibas a venir». «Lo siento», respondió Darrell, tratando de sonar natural, aunque la presión de su mente comenzaba a hacerle cosquillas. «He tenido mucho en la cabeza». Emily cerró el libro y lo dejó a un lado. «Ya lo imagino. Hay muchas cosas que están pasando alrededor de ti, ¿verdad?» Darrell asintió, pero no respondió de inmediato. Sabía que Emily no tenía idea de todo lo que realmente estaba sucediendo, de las tensiones, de los juegos, de las manipulaciones que había comenzado a jugar. Ella era, en cierto modo, la última persona que podría imaginar involucrada en todo este torbellino. «Es difícil, todo esto», continuó Emily, como si leyera su mente. «Los cambios, la presión, los amigos, todo parece volverse más complicado, ¿no?» Darrell la miró fijamente. Algo en su voz, en su expresión, lo hizo sentirse vulnerable. Emily no tenía la menor idea de lo que él estaba atravesando. No sabía nada de la oscuridad que él mismo había invocado. Y, sin embargo, había algo en ella que lo hacía querer ser honesto, aunque no lo fuera. «Sí», respondió finalmente, su voz grave. «Todo se está complicando. No sé qué está pasando, pero siento que estoy perdiendo el control». Emily se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Perdiendo el control de qué? «De ti mismo». Darrell sintió una punzada en el pecho, como si las palabras de Emily fueran una verdad que aún no estaba dispuesto a enfrentar. No podía admitirlo, no aún. No podía ser tan vulnerable frente a ella, no después de todo lo que había hecho. «No sé», dijo, manteniendo la mirada fija en el suelo. Es complicado. Todo se ha vuelto tan enredado. Emily lo observó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. Finalmente, habló en voz baja. «Si alguna vez necesitas hablar, Darrell, puedes contar conmigo. No tienes que hacerlo todo solo». Esas palabras lo golpearon como un trueno. No sabía qué hacer con ellas. Durante todo el tiempo que había estado manipulado por su propio deseo de control, había sido incapaz de ver que había alguien dispuesto a estar allí, alguien que no estaba interesado en usarlo ni manipularlo. Emily representaba algo puro, algo que él había perdido de vista en su búsqueda de poder. «Esto no tiene sentido. No puedes involucrar a Emily en esto. No debes». La voz en su mente era más fuerte ahora, más urgente. Tenía que alejarse de ella. No podía permitir que nadie más se interpusiera en su camino. «Gracias», dijo Darrell, forzando una sonrisa. «De verdad». «Lo que sea, Darrell». Emily se levantó de la banca. «Solo recuerda que no tienes que cargar con todo el peso por ti mismo». No estés solo. Ella se alejó, y Darrell se quedó allí, en la quietud de la noche.
Las palabras de Emily seguían resonando en su mente. Había algo en su bondad que lo hacía sentirse incómodo. Ella no comprendía lo que él estaba haciendo, lo que él había tenido que hacer para llegar a donde estaba. Y eso lo aterraba. Porque en el fondo, comenzaba a preguntarse si estaba dispuesto a perder esa última chispa de humanidad por el control que tanto anhelaba. Pero ahora no era el momento de cuestionarse. Tenía un objetivo claro, y debía seguir adelante. Todo lo demás podía esperar. Por supuesto, no podía evitar preguntarse por cuánto tiempo más podría vivir en ese equilibrio tan frágil entre la oscuridad y la luz. Al final, ¿cuánto quedaba de Darrell? ¿Cuánto de la persona que había sido seguiría allí, si lo que estaba persiguiendo le costaba su alma? Con una respiración profunda, Darrell se adentró en la noche, ya decidido a enfrentar lo que fuera necesario para no perder lo que había comenzado. Capítulo 10. La confrontación silenciosa. El viento se levantaba con fuerza esa mañana, acariciando las ramas de los árboles y haciendo que las hojas caídas danzaran en círculos. Darrell se encontraba de pie frente al edificio de ciencias, donde todo había comenzado a desmoronarse. A su alrededor, el campus estaba tranquilo, pero dentro de él, algo se agitaba, una sensación que no podía ignorar. Algo se estaba cocinando en las sombras y sentía que ya no podía escapar. La conversación con Emily seguía resonando en su mente, como un eco que se negaba a callarse. Sus palabras, tan sencillas, tan directas, lo habían golpeado con fuerza. No tienes que hacerlo todo solo. ¿Era eso posible? Había pasado tanto tiempo aislado en su propio juego de poder, que la idea de permitir que alguien más se acercara a él, que alguien más lo entendiera, le parecía ajena, casi aterradora. A lo lejos, vio a Jeff. Estaba sentado en una banca, mirando el horizonte, como si estuviera esperando algo o a alguien. Darrell sintió un nudo en el estómago. No podía ignorar lo que había sucedido entre ellos la noche anterior. Jeff, que había sido su amigo, ahora parecía ser una figura distante, casi irreconocible. Sin pensarlo demasiado, Darrell comenzó a caminar hacia él. Cada paso que daba le recordaba el peso de la situación. No había vuelta atrás, y si quería recuperar lo que había perdido, debía enfrentarse a Jeff. Tal vez, solo tal vez, aún había una forma de restaurar la dinámica entre ellos, o al menos de aferrarse a lo que quedaba de ella. Cuando llegó a su lado, Jeff no lo miró de inmediato. Estaba sumido en sus pensamientos, sus ojos fijos en el horizonte, como si no quisiera enfrentar a Darrell. La tensión en el aire era palpable. Jeff, dijo Darrell, rompiendo el silencio. Jeff giró lentamente la cabeza, y Darrell vio algo en su mirada que no había notado antes: desconfianza. Algo había cambiado en él. El chico que había sido su amigo ya no era el mismo. ¿Qué quieres, Darrell? La voz de Jeff era baja, casi apagada, pero cargada de una frialdad que sorprendió a Darrell. ¿Vas a seguir con tu juego? ¿Seguir controlando todo lo que me rodea? Darrell sintió como si lo golpearan en el pecho. Las palabras de Jeff, aunque duras, tenían una verdad dolorosa. No quiero controlarlo todo, Jeff. No quiero seguir haciéndote daño, ni a ti ni a nadie más. Jeff se levantó de la banca con rapidez, como si sus palabras fueran un desencadenante que lo impulsara a moverse. No. Pero eso es exactamente lo que has estado haciendo, Darrell. Todo este tiempo. No me lo tienes que decir. Ya lo sé. Pero lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Sigues creyendo que controlarlo todo te hará feliz, pero lo único que has logrado es aislarte de todos. Y yo, Darrell, yo ya no quiero formar parte de tu juego. Las palabras de Jeff cortaron el aire como cuchillos afilados, y Darrell sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era como si todo lo que había construido, toda la fachada que había erigido alrededor de sí mismo, se estuviera derrumbando a su alrededor. Eso no es lo que quiero, Jeff. Te lo juro. Solo. Necesito tiempo para pensar. Necesito encontrar una salida. ¿Una salida? ¿De qué hablas? Jeff lo miró con una mezcla de incredulidad y amargura. No puedes simplemente salir de esto, Darrell. Porque no hay salida. Todo esto ha sido una mentira que tú mismo has construido. Darrell intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La rabia y el miedo lo invadían, pero también había algo más, algo que no podía identificar. ¿Estaba realmente perdiendo a Jeff?
¿Había llegado tan lejos que ya no había forma de regresar? Jeff continuó, cada vez más molesto, su voz vibrando con furia contenida. ¿Sabes qué es lo peor? Que todo lo que has hecho, todas tus mentiras, solo me han hecho darme cuenta de lo que realmente soy. De lo que tú me has hecho ser. No soy tu marioneta, Darrell. No soy alguien a quien puedas manipular a tu antojo. Por un momento, Darrell sintió una punzada en su pecho. Las palabras de Jeff resonaban como un eco de su propia culpa, de sus propias acciones. No era la primera vez que alguien le decía algo así, pero esta vez, las palabras tenían un peso que no podía ignorar. No te entiendo, Jeff, dijo Darrell finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque quiero ser yo mismo, respondió Jeff, su mirada fija en Darrell con una intensidad que casi lo derrumbó. Y tú me has estado impidiendo serlo. Todo lo que me has dicho, todo lo que me has mostrado, ha sido una fachada, una forma de seguir jugando con mi vida. Y ya no quiero ser parte de eso. Con esas palabras, Jeff dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse aún más de Darrell. Y eso fue lo que hizo. Se alejó, dejando a Darrell de pie, inmóvil, con la sensación de que algo irreparable se había roto entre ellos. No sabía cómo, ni si había algo que pudiera hacer para reparar lo que se había quebrado. ¿Qué vas a hacer ahora, Darrell? La voz en su mente, que había sido tan firme y segura, ahora sonaba vacía, perdida. Darrell quedó allí, observando cómo Jeff se alejaba, la distancia entre ellos aumentando con cada paso. El peso de la soledad lo envolvía, y por un momento, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había jugado con la vida de los demás, y ahora parecía que era su propia vida la que se estaba desintegrando. Capítulo 11. El despertar de la conciencia. El sol de la tarde iluminaba el campus con una calidez que parecía ajena al tormento que se agitaba en el interior de Darrell. Caminaba sin rumbo, sin una dirección clara, sus pensamientos revoloteando como aves desorientadas. La confrontación con Jeff le había dejado una sensación de vacío que no podía llenar con nada. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la persona que había sido, de la persona que alguna vez pensó que era fuerte, que tenía el control sobre todo a su alrededor. Pero el control nunca fue suyo, solo había estado intentando convencer a sí mismo de que lo era. Las palabras de Jeff seguían resonando en su mente, punzantes, directas. No soy tu marioneta. La verdad detrás de esas palabras era tan simple y tan devastadora que Darrell apenas podía soportarlo. Había manipulado a sus amigos, a sus conocidos, pero más importante aún, se había manipulado a sí mismo. En su afán por ser el centro, por controlar todo lo que le rodeaba, había destruido lo que más valoraba, sus relaciones, su conexión con los demás. Se detuvo en medio de un pasillo vacío. El sonido de su respiración era lo único que podía oír, y un sudor frío perlaba su frente. ¿Qué había hecho? ¿Realmente podía seguir adelante con esta vida de manipulación y control? ¿Realmente quería? Aquel día, Darrell no tenía respuestas. Solo tenía preguntas, y las respuestas que había encontrado hasta el momento no le traían consuelo, sino más incertidumbre. La vida, que hasta hace poco parecía tan clara, se había convertido en un caos de emociones, deseos y arrepentimientos. Su móvil vibró en el bolsillo. Miró la pantalla. Era un mensaje de Emily. ¿Cómo estás? Estuve pensando en ti. Si necesitas hablar, aquí estoy. El corazón de Darrell dio un vuelco. ¿Cómo podía Emily seguir ofreciéndole su apoyo, después de todo lo que había hecho? Había sido tan distante, tan cerrado, tan atrapado en su propia burbuja de ego y control. Pero algo en las palabras de Emily lo desarmó. Quizá, solo quizá, había una salida, un camino hacia la redención, pero solo si estaba dispuesto a abrirse, a enfrentarse a su propio reflejo, a aceptar sus errores. Decidió responder. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía. Gracias, Emily. He estado perdido. No sé qué hacer con todo esto. Envió el mensaje y se sentó en una de las sillas del pasillo. La respuesta no tardó mucho en llegar. No tienes que hacerlo solo, Darrell. Yo también he tenido mis momentos difíciles, pero hablar de ellos me ha ayudado a encontrar algo de claridad. A veces, el primer paso es solo ser honesto con uno mismo. Honesto con uno mismo. Esa frase le resonó con fuerza. ¿Cuánto tiempo había pasado sin ser honesto consigo mismo?
¿Cuántas veces había evitado enfrentarse a la verdad de sus acciones, al daño que había causado, simplemente porque temía perder el control? Lo que Emily le ofrecía era algo que Darrell había estado rechazando todo el tiempo, una salida a la mentira que había tejido a su alrededor. Era aterrador, sí, pero también era lo único que podía traerle paz. El precio de continuar por este camino era demasiado alto, y ya lo estaba pagando. Con una decisión repentina, Darrell se levantó. No podía seguir así. No podía dejar que su vida se desmoronara por su propia intransigencia. Necesitaba ser honesto, no solo con Emily, sino consigo mismo. Si de verdad quería cambiar, si de verdad quería reconstruir lo que había destruido, tenía que empezar a hacer las paces con su propio reflejo. El teléfono volvió a vibrar. Era Emily de nuevo. Te entiendo, Darrell. A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles. Pero creo que lo importante es que reconozcas que tienes el poder de elegir cómo seguir adelante. Darrell sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Siempre había tenido el poder de elegir. La diferencia entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser radicaba en esa misma capacidad. La capacidad de cambiar, de reconocer los propios errores, de aprender de ellos. Y ahora, por primera vez, Darrell estaba dispuesto a hacerlo. Un sentimiento de alivio comenzó a instalarse en su pecho. Sabía que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra sí mismo. Había sido su propio enemigo todo este tiempo, cegado por el deseo de poder, por el miedo a la vulnerabilidad. Pero ahora, al aceptar la realidad, podría empezar a reconstruir. Con una resolución nueva, Darrell guardó el teléfono en su bolsillo y salió al exterior. La tarde ya caía, y la luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles, creando sombras suaves sobre el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, Darrell se permitió respirar profundamente, sin la presión de la autocrítica, sin el peso del control. La verdad estaba ante él, y aunque era dolorosa, también era liberadora. Darrell sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida, no a través de la manipulación, sino a través de la aceptación. Capítulo 12. El confesionario silencioso. El día siguiente amaneció cubierto por una ligera neblina que se aferraba a los ventanales del campus como si quisiera ocultar el mundo por unas horas más. Darrell, sin embargo, no sentía la pesadez habitual en el cuerpo al despertar. Había dormido mal, sí, pero no con la ansiedad opresora que lo había atormentado las noches anteriores. Era como si, al fin, la verdad dicha en voz baja, aunque fuera en forma de un simple mensaje a Emily, hubiese abierto una compuerta dentro de él. Se miró en el espejo, y por primera vez no apartó la mirada. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de disculparse con quienes había herido. Se trataba de mirar atrás, de enfrentar el eco de sus propias decisiones. Y para ello, necesitaba comenzar por el lugar más íntimo y temido de todos, su hogar. La puerta de la casa de sus padres se abrió con ese chirrido familiar que no había cambiado desde su adolescencia. Su madre, sorprendida al verlo, tardó un segundo en dejar el trapo con el que limpiaba y abrazarlo con fuerza. Darrell. ¡Qué alegría verte, hijo! ¿Todo bien? Él respondió al abrazo, sintiendo que sus brazos temblaban ligeramente. Era como si, al tocar a su madre, toda la fachada volviera a desmoronarse. ¿Cuánto tiempo había fingido frente a ella? ¿Cuántas veces había ocultado el dolor, el resentimiento, la vergüenza? ¿Papá está? Salió temprano, va a regresar para almorzar. ¿Quieres café? Darrell asintió en silencio. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde había pasado tantos días de infancia, tantas cenas calladas durante la adolescencia, donde las palabras eran armas o murallas, nunca puentes. Mientras removía el café con una cuchara, su madre lo observaba. Sus ojos, sabios, lo escrutaban con un cariño teñido de preocupación. ¿Pasa algo, Darrell? Él tragó saliva. No había guión. No había máscara. Mamá, tengo que contarte algo. Y no es fácil. Ella dejó la taza. Lo miró en silencio, dándole el espacio. He sido alguien que no reconozco. Lastimé a personas. Fingí emociones, manipulé, y ahora todo eso se volvió contra mí. Su voz no era fuerte. Era baja, casi un susurro. Como si temiera que el solo hecho de decirlo rompiera algo irrecuperable.
Me alejé de ustedes también. Me metí en un mundo donde todo giraba alrededor de mí, de lo que yo quería. Y me perdí. No sé cómo salir completamente, pero estoy intentando. Su madre no respondió de inmediato. Solo se acercó y le puso una mano sobre la suya. Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Y tú ya has dado el primer paso. Él bajó la cabeza, abrumado por la emoción contenida. No sé cómo pedir perdón, no solo a ustedes. A todos. A mí mismo. Con actos, Darrell, respondió ella suavemente. Las palabras abren la puerta. Pero los actos la mantienen abierta. Esa tarde, cuando su padre llegó, Darrell repitió la confesión. No fue fácil. Su padre, de pocas palabras y mirada firme, no lo abrazó como lo hizo su madre. Pero cuando terminó de hablar, se limitó a asentir, tocándole el hombro. Lo importante es que estás aquí, muchacho. No repitas los errores y sigue adelante. Y eso fue suficiente. De regreso en el campus, Darrell tenía la mente clara. Se dirigió a la biblioteca, no para estudiar, sino para encontrarse con alguien. Había citado allí a Jeff. La tensión era palpable cuando su antiguo amigo apareció en la sala de lectura. El saludo fue distante, pero sin rencor inmediato. ¿Para qué querías verme?, preguntó Jeff, cruzado de brazos. Darrell respiró hondo. No espero que me perdones. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que lamento lo que hice. Fui un imbécil. Contigo, con todos. Y necesitaba decírtelo. Jeff se quedó callado unos segundos. Luego asintió. Gracias por decirlo. No te voy a mentir, me dolió. Pero también entiendo que todos tenemos nuestras propias batallas. No quiero excusas. Solo quería dar el primer paso. Jeff lo miró un instante más. Luego extendió la mano. Está bien, Darrell. Yo también he cambiado desde entonces. Se estrecharon las manos. No era un regreso a la amistad, no todavía. Pero sí un acto de cierre. De reconciliación con el pasado. Esa noche, Darrell se sentó a escribir en su diario, algo que no hacía desde años atrás. Lo abrió en una página en blanco y anotó. Hoy di pasos hacia la verdad. Hacia mí. Me reconozco. No del todo, pero al menos ahora sé que no quiero volver a ser quien era. Si algo aprendí, es que el perdón empieza por uno mismo. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El mundo afuera seguía su curso, indiferente. Pero en su interior, algo había cambiado. Una pequeña paz, frágil pero real, comenzaba a nacer. Capítulo 13. Ecos del pasado. La rutina había comenzado a adquirir otra cadencia. Darrell se despertaba temprano, caminaba por el campus sin sentir el peso invisible de las miradas, asistía a clases y se mantenía lejos de los círculos sociales que antes lo definían. No era aislamiento, sino una búsqueda de espacio. De equilibrio. Como si la tormenta interna se hubiese convertido en bruma, aún presente, pero más manejable. Aquel jueves, mientras caminaba rumbo al edificio de Humanidades, se cruzó con Lucy. Ella lo miró de reojo, como si dudara entre acercarse o no. Finalmente, se detuvo. Darrell, ¿podemos hablar? Él sintió un escalofrío. No esperaba ese encuentro, y mucho menos la iniciativa de ella. Pero asintió. Claro. Vamos al jardín. Se sentaron en uno de los bancos de piedra junto al estanque artificial. Las hojas caídas formaban remolinos suaves sobre la superficie, arrastradas por el viento otoñal. He estado pensando, empezó Lucy, sin mirarlo del todo. Sobre todo lo que pasó. Sobre tiistai. Darrell permaneció en silencio. Quería que ella hablara sin interrupciones. Fuiste cruel, dijo, sin adornos. Jugaste con mis emociones. Me hiciste sentir como si todo lo vivido fuera una especie de guión para una obra en la que yo nunca tuve voz. Él tragó saliva. El corazón le palpitaba con fuerza, pero sabía que debía escuchar. Aceptar. No tengo excusas, Lucy. Lo que hice fue imperdonable. Y aunque nada pueda cambiarlo, quiero que sepas que no soy esa persona, o al menos, estoy luchando por no serlo más. Lucy suspiró. Por un momento, se quedó mirando el reflejo del agua. No vine por una disculpa.
Ya la recibí en tu mensaje. Vine porque necesitaba ver si realmente habías cambiado, y creo que sí. Al menos, ahora no pareces el mismo Darrell. Él la miró con honestidad. No lo soy. Creo que ni siquiera sabía quién era antes. Eso es lo más triste, dijo ella. Que nos perdemos intentando ser algo que no somos, solo por miedo. O por orgullo, añadió Darrell. Hubo una pausa. Luego Lucy se levantó. No vamos a ser amigos, Darrell. No todavía. Pero te deseo que encuentres paz. Porque cuando uno vive cargando con máscaras, el alma se va ahogando de a poco. Él se levantó también. No la detuvo. Solo dijo: gracias por hablar conmigo. Y vio cómo se alejaba, ligera como una hoja que el viento al fin había soltado. Esa noche, Darrell volvió a encontrarse con el profesor Hammond. Había sido uno de los pocos docentes que, en su momento de crisis, se había limitado a observar sin juzgar. Lo citó en su despacho con un pretexto académico, pero ambos sabían que había algo más. ¿Cómo va el ensayo final, Darrell? En construcción. Pero quería preguntarle algo más personal, si me permite. Hammond dejó el bolígrafo sobre el escritorio y lo miró con atención. Adelante. ¿Usted ha sentido alguna vez que no merece el perdón? Que ni siquiera debería intentarlo. El profesor sonrió levemente, como si esa pregunta lo hubiera acompañado más veces de las que quisiera admitir. Claro que sí. Todos los seres humanos que tienen conciencia lo sienten alguna vez. Pero el perdón, hijo, no se trata de merecer. Se trata de comprender el daño, asumirlo, y caminar distinto después. Es un proceso. A veces largo. A veces solitario. Darrell asintió. ¿Y si uno no sabe si realmente ha cambiado? Pregúntate esto, dijo Hammond, señalando su pecho. ¿Te duele lo que hiciste? ¿Cambiarías tus actos si pudieras volver atrás? Sí. Sin duda. Entonces ya no eres el mismo. Solo asegúrate de que el dolor no se convierta en una prisión, sino en un faro. Darrell salió de ese despacho con algo más que respuestas. Salió con una certeza. El pasado no podía cambiarse, pero sí lo que hacía con él. De regreso en su cuarto, encontró en su escritorio una pequeña carta. Era de Emily. Solo decía: me alegra que estés encontrándote. No tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti mismo. Pero si en algún momento quieres conversar, estaré en el mirador, el sábado, al atardecer. Darrell sintió un nudo en el pecho. Tal vez no todo estaba perdido. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió esperanza. Capítulo 14. El mirador. El sábado llegó con un cielo despejado, casi simbólico. Darrell caminó hacia el mirador con el corazón acelerado. Cada paso lo alejaba de lo que había sido y lo acercaba, lenta pero firmemente, hacia lo que quería ser. El mirador era un rincón apartado del campus, un saliente de piedra con vista a los árboles dorados del bosque que rodeaba la universidad. Desde allí, el atardecer parecía una pintura viva, tonos ámbar, naranjas profundos, y el reflejo de la luz filtrándose entre las ramas. Emily ya estaba allí. De pie. De espaldas. Como si la escena la hubiese atrapado también. Cuando lo oyó llegar, no se giró de inmediato. Solo dijo: pensé que tal vez no vendrías. Darrell se acercó con calma. Durante mucho tiempo, me he escondido de las cosas que me hacían sentir vulnerable. Esta vez, no quiero hacer eso. Emily se giró entonces. Su mirada era suave, pero no ingenua. Había en ella una mezcla de fortaleza y ternura que a Darrell siempre lo había desarmado. ¿Sabes por qué vine hoy?, le preguntó ella. Él negó con la cabeza. Porque algo en ti ha cambiado. Y creo que es justo darte la oportunidad de que lo sepas. Contigo mismo, no conmigo. Darrell la escuchó con atención. No estoy aquí para retomar lo que tuvimos, Darrell. Eso fue otro tiempo. Pero también sería injusto para ambos no reconocer lo que creciste. Lo que comprendiste. No sé si pueda reparar todo lo que rompí, admitió él. Pero sé que no quiero vivir como antes. No más mentiras. No más disfraces. No más excusas. Emily sonrió con ternura. Eso ya es mucho. Más de lo que la mayoría logra aceptar de sí mismos. No necesitas que nadie más te valide, Darrell. Lo importante es que tú lo sientas real.
Se sentaron en silencio durante un buen rato, viendo cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte. No hubo necesidad de palabras. El viento soplaba suave, y con él parecía irse parte del peso que había cargado tanto tiempo. Esa noche, Darrell regresó al campus sintiéndose extraño. No vacío, no lleno. Simplemente equilibrado. Entró a su cuarto y se sentó frente a su laptop. Abrió el archivo del ensayo final para su clase de literatura y, sin pensarlo mucho, cambió el tema. Ya no hablaría sobre tragedias clásicas ni sobre arquetipos del antihéroe. Escribiría sobre redención. Sobre el poder de mirarse al espejo y no huir. El nuevo título. El 10º círculo, entre la caída y la verdad. Sus dedos comenzaron a moverse con fluidez. Escribir ya no era una obligación. Era una necesidad. Cada palabra era un paso más fuera del laberinto. Un puente tendido hacia la honestidad. En un párrafo escribió: tal vez el infierno no sea un lugar ajeno, sino el reflejo de nuestras elecciones más oscuras. Pero también es cierto que todo infierno puede ser transitable si uno camina con verdad. Cuando cerró el documento, revisó su teléfono. Un mensaje nuevo de su madre. Te noto más sereno, hijo. ¿Te sientes mejor? Darrell sonrió, respiró hondo y respondió: no mejor. Diferente. Pero por primera vez, siento que voy por el camino correcto. Y lo decía en serio. Capítulo 15. El último círculo. El día de la presentación final llegó. Los estudiantes del curso de literatura contemporánea se reunieron en el auditorio del campus. Era un espacio más pequeño que un teatro, pero lo suficientemente amplio como para que cada palabra resonara con eco. Darrell, sentado en la segunda fila, respiraba con calma, algo que meses atrás le habría parecido impensable. Uno a uno, los alumnos pasaron al frente para leer fragmentos de sus ensayos o reflexiones finales. Cuando llegó su turno, Hammond lo miró con un leve gesto de aliento. Darrell se levantó sin prisa, caminó hasta el estrado, y se paró frente al micrófono. Mi ensayo se titula El 10º círculo, entre la caída y la verdad. No es una obra de análisis, ni una crítica literaria tradicional. Es un espejo. Un reflejo de lo que fui, y de lo que he aprendido. Hubo un silencio expectante. Darrell respiró hondo y comenzó a leer. Durante mucho tiempo creí que los círculos del infierno eran castigos ajenos, lejanos, aplicables solo a quienes cometían actos atroces. Pero aprendí que el verdadero infierno puede ser interno. El 10º círculo, uno más allá del que Dante describió, es el que nosotros mismos construimos cuando perdemos la compasión, cuando traicionamos lo que amamos, y cuando dejamos de vernos con honestidad. Pero también entendí que ese infierno tiene una puerta. Que el dolor no es un castigo, sino una llamada. Una grieta por donde puede entrar la luz. Hoy no me presento aquí como alguien que se ha redimido del todo. No vengo a pedir perdón ni aplausos. Solo a compartir la certeza de que todo ser humano merece una segunda oportunidad. Si está dispuesto a enfrentarse a su sombra, a reparar lo que ha roto, y a caminar con verdad, aun cuando le tiemblen las piernas. Cuando terminó de leer, bajó la vista. Nadie aplaudió enseguida. Pero el silencio no era frío. Era profundo. Cargado de sentido. Entonces, de a poco, comenzaron los aplausos. Sinceros. Algunos, incluso emocionados. Horas más tarde, cuando ya el campus volvía a su quietud de fin de semestre, Darrell se quedó solo en la biblioteca. No para estudiar, sino para cerrar un ciclo. Tomó una hoja y escribió una carta. No para nadie en particular. Solo para sí mismo. Luego, caminó hacia el jardín interior y la enterró bajo el roble que tantas veces había visto en sus paseos solitarios. Aquí queda lo que fui. Aquí comienza lo que elijo ser. Esa noche, cuando volvió a su cuarto, abrió su vieja libreta. La que había abandonado mucho antes de que todo comenzara a derrumbarse. Y escribió. El 10º círculo no es el fin. Es la última frontera. Donde no queda nada. Salvo la verdad. Y esa verdad, por primera vez, no dolía. Era libertad. Gracias por escuchar esta narración. Si te gustó este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos relatos. Nos reencontramos muy pronto con una nueva historia.
Hasta entonces, sigue escuchando con el corazón.